Y aquí estamos con la señora Éxito, periodista, pero bueno, ahora casi una empresaria editorial, que sacó un libro sobre Jorge Bohr, sobre su famoso secuestro, los 60 millones que pagó de rescate a la cúpula montonera, los 60 millones que después de un modo u otro algunos se perdieron, se dilapidaron, se entregaron, otros se devolvieron, otros están en el bolsillo de alguien que debe disfrutar mejor de la vida. Pero como desviación del libro, está implícito y está explícito por parte de Bohr que parte del dinero de los montoneros fue para la campaña de Carlos Menem. Sí. No se sabe cuánto. 2-3 millones de dólares. Lo que pasa que nunca la cúpula, digamos, los tres que manejaron y tuvieron acceso conjunto al dinero, que eran Firmenich, Vaca Narvaja y Perdía, han sido sistemáticamente imprecisos con relación a explicar en los reportajes que han dado cuál fue exactamente el destino del dinero, pero después que ya cuando viene la democracia y se disuelve la agrupación Montoneros, ellos casi explícitamente dejaron trascender que había habido un aporte, que iban a hacer otro aporte extraordinario al gobierno de Carlos Menem, etcétera, y la cifra es entre 2 y 3 millones de dólares, según me contaron a mí varios ex montoneros. Ahora, ese aporte, en realidad, más que para la campaña, y después te voy a agregar algo, ha sido para comprar el indulto de Firmenich y de los otros compañeros de ellos. Claro, en el momento en el cual Alfonsín, digamos, viene la democracia, Firmenich estaba en Brasil, Alfonsín pide la extradición de Firmenich por la causa de los hermanos Bohr. La única causa por la cual alguna vez un dirigente de la cúpula montonera fue juzgado fue por este caso. Doble secuestro extorsivo más el asesinato del chofer y del gerente Molinos que iban en el auto. La cuestión es que Alfonsín lo trae, Brasil le concede la extradición diciendo 30 años máximo y le dan 30 años de prisión. Entonces, cuando empieza la campaña de Menem, ahí ya eligieron, obviamente, los exmontoneros, financiar al candidato que prometía el indulto. Menem tenía una política más amplia porque le servía también a la política de dar el indulto a los militares, que era lo que él pretendía. Convengamos que la historia para los argentinos es que el indulto fue para los militares. Pero en realidad no se sabe que los militares hayan comprado el indulto y sí, medianamente es fácilmente creíble que los montoneros sí compraron su propio indulto. Bueno, por eso digo, o sea, ellos apuestan por el candidato que prometía el indulto, evidentemente, entre Cafiero y Menem. Perdón, hubo una reunión el día del acto de River, un poco antes, en el Tiro Federal, a donde asistieron Montoto, Zepernik, el que vamos a tener en el futuro una gran obra maestra hidráulica hecha por los chinos con Cristina, más el tercero Unamuno, donde se ofreció $1,5 millones a cambio de la designación de 5 diputados, 3 nacionales y 2 provinciales. Sí. Menem dijo que no a eso. Por lo tanto, si hubo plata fue para otra cuestión. Sí. Y Menem además dijo, no, diputados no, pero yo voy a cumplir mi promesa a Firmenich. Y la cumplió. Sí, claro, por eso digo, obviamente, digo, el aporte, lo que vos decís estaba dentro de una política que a Menem le servía también en la idea de la reconciliación nacional, meter un indulto en el que metieran en una misma bolsa militares y montoneros. Los montoneros no tuvieron ningún inconveniente que los metieran en los mismos decretos que estaban dando los indultos a los militares condenados por genocidas, por los crímenes de la dictadura. Evidentemente el aporte tuvo que ver con eso. Entonces decís, bueno, lo compraron. Y, bueno, sí, evidentemente usaron el dinero. Estoy usando las palabras que Bohr te ha dicho a vos sobre lo corrupto y lo que quería Menem del dinero. No es algo que de pronto yo piense, pero es medianamente una transacción comercial, porque además pusieron 2.000 personas en ese acto de River en la tribuna General Belgrano. Lo que quiero decir tiene que ver con cómo se manejan los aportes de campaña, que fue el origen de la investigación de este libro. Vos decís, evidentemente, aquel que aporta 2-3 millones de dólares, en este caso a la campaña de alguien, está esperando algo a cambio. ¿Qué esperaban los montoneros a cambio? El indulto. ¿Y qué les dio Menem? El indulto, digamos. Eso está bastante... Eso tampoco se sabe si es plata de la recompensa de
de lo que pagó Born o de otros fondos patrióticos que obtuvieron los montoneros en otro momento. Mira, yo entiendo que es parte de nuevo, es muy difícil dar con alguien que te rinda cuentas con cierta precisión de a dónde fue a parar ese dinero. Hay cosas que están claras, que gran parte del dinero fue en valija diplomática a Cuba y que 16 millones de dólares le fueron entregados a Greiber en Suiza. Todo eso está claro. El último aporte vendría a ser del dinero que todavía tenían los montoneros en Cuba, del dinero de los Born, el último aporte que hacen a la campaña de Carlos Menem. Después, la plata que recupera Born del rescate es una plata que es otro acuerdo de corrupción y de manejos judiciales, etcétera, en los cuales el propio Menem cobra una comisión y también Galimberti para facilitar todo el procedimiento judicial en el cual Galimberti y otros exmontoneros aceptan declarar lo que necesitaba Born que declararan, que era que ellos le habían dado el dinero a Greiber para frenar los pagos y la indemnización que le estaban haciendo a la familia Greiber-Papaleo en función de una indemnización que se había fijado en tiempo de Alfonsín, porque le habían confiscado todos los bienes la dictadura, justamente por este vínculo con montoneros, y entonces arman una causa judicial paralela a la causa de Firmenich, y en esa causa Romero Victorica y el juez que entendía la causa traban un embargo sobre los pagos que se le estaban haciendo a los Greiber, porque los montoneros van y declaran, en acuerdo con Romero Victorica, en acuerdo con Galimberti, con Born, con Menem y con todos, también buscando el indulto, algunos de ellos, y van y declaran que la plata se la habían dado a Greiber en Suiza. Entonces se llega a un acuerdo privado, porque los herederos de Greiber, entre no cobrar más y poder seguir cobrando, eligen hacer un acuerdo privado que nunca se publicó, que no está adjuntado en la causa, en lo cual le transfieren una parte de esa indemnización a Jorge Born, y ahí se queda que tampoco se sabe el monto. Bueno, se supone que son 16 millones de dólares. Born me dice que a él le llegan concretamente 6, 7 millones de dólares y que en el camino un montón de gente cobra dinero. Abogados, un dinero que él le da a Galimberti, y él mismo dice que cree que Menem se quedó con una parte. Porque le gustaba mucho la plata. Dice, sí. Menem dice era un tipo muy corrupto, al que le gustaba mucho la plata y las mujeres. Y bueno, no sé lo de las mujeres porque está malo, pero la pregunta digo es la frase de que y lo descubrió mucho después, después de haber servido para el gobierno de Menem. Bueno, eso es otro de los grandes giros, ¿no? Porque cuando los montoneros secuestran a los hermanos Born, esto ocurre en el año 74, había muerto Perón, gobernaba Isabel. Ellos habían vuelto a la clandestinidad y estaban desfinanciados y querían dar un gran golpe para recuperar el dinero que habían invertido en las campañas, en tiempo de campo, etcétera. Secuestran a los hermanos Born buscando dinero, pero también le dan toda una épica revolucionaria en la cual dicen, este es el grupo responsable de haber conspirado contra Perón en el 55 porque apoyaron a la llamada Revolución Libertadora, etcétera. Entonces ese grupo que había sido juzgado por los montoneros, terminan Born poniendo plata en la campaña de Menem, los montoneros poniendo plata en la campaña de Menem, y los dos aliados de Menem en los primeros tiempos de su gobierno. Menem a Buch y Born le da, el Ministerio de Economía directamente, claro. ¿No? Qué curiosidad, no sé si lo mencionás en el libro, que tanto Firmenich como Born hayan ido al Colegio de Buenos Aires. Sí, pues es que en dos tiempos muy distintos. Born cuenta que cuando estaba cautivo estaban todos encapuchados, entonces él no sabe con quién trataba en los distintos momentos. Y él decía que él Pero dicen que reconoció una mujer que no se atreve a decir quién es. Bueno, hubo en un momento la versión de que podía llegar a ser Nilda Garré. Yo la consulté a Nilda Garré para el libro. En ese momento ella era diputada nacional. Ella dice además que nunca fue tampoco miembro orgánica de Montoneros y que por lo tanto es inverosímil pensar que ella hubiese ocupado el rol que ocuparon los guardianes, que eran fundamentalmente integrantes de la columna norte de los Montoneros. Pero en efecto había una mujer que con él entabla una relación bastante... Pero él no puede saber quién es porque estaban todos encapuchados, ¿no? A ustedes les voy a pedir que me aguarden dos minutos, o un minuto, en fin. Y a vos decirte, te suspendo un poco de los montoneros, de Born, de tu éxito, y vamos a hablar de otro libro tuyo, que fue sobre la provincia de Buenos Aires, sobre los varones del conurbano, y sobre la posibilidad de que finalmente ellos sean o no cómplices de que Cristina de Kirchner
lo despedace a Daniel Scioli, si es que está en sus cálculos. En apenas un minuto, por favor. Les decía que María escribió un libro sobre los feudos bonaerenses, sobre los varones del conurbano, y antes yo le había preguntado a de Narváez, ¿qué posibilidades tiene ciertas de ir Macri a la provincia de Buenos Aires para ganar si no tiene peronistas para que le cuenten los votos? Vos que, digamos, te estropeaste las botas ahí en el barro, ¿cómo lo ves? Mirá, para mí es súper interesante, ¿no? La política argentina, sobre todo desde la reforma del 94 de la Constitución, que pasó un poco inadvertida cuando se hace el voto directo por distrito único y se elimina el Consejo Electoral. La política argentina se hace bonaerense por definición. Más allá de cómo le vaya a Massa, el solo hecho de que un intendente de Tigre sea uno de los 3 principales candidatos, Tigre es uno de los distritos más chicos. Exacto. Y tampoco es conurbano puro, digamos, es como la segunda, digamos, las definiciones estrictas de conurbano ni siquiera te meten a Tigre. Entonces quiero decir, ¿cómo puede ser que sacando poder de un pequeño distrito de la zona norte del conurbano vos puedas tener tal proyección nacional? Eso tiene que ver con la densidad y la dinámica de los votos que hoy se definen muchísimo en provincia de Buenos Aires. El conurbano es una máquina... Pero para contarlos. Sí. Si no tenés... Fiscales. Si no bueno, tenés que tener fiscales y aparte que cierta, digamos, expertise de los fiscales. Bueno, porque entra el fiscal a las 8 de la mañana y cuando entró le dicen, se están robando tu auto, no vuelve más. Bueno, pero lo que pasa es que ahí necesitas de mucho de los intendentes. Vos pensás que ahí tenés intendentes como Hugo Curto de 3 de Por febrero. Eso, y no va a ir, lo tenés no tiene a nadie. Por eso Merlo. la pregunta es, ¿cómo hace Mauricio Macri para vencer en una situación como esa? En el conurbano, Sí. Bueno, hoy no ha logrado penetrar el conurbano, salvo determinados distritos. Hay algo interesante igual del conurbano, que es que los distritos que han sido tradicionalmente radicales, Vicente López o San Isidro, más de clase media, que dependen menos de los ingresos centrales y tienen más ingreso propio por los impuestos que cobran, a la lógica de poder del conurbano es la misma. O sea, no es tan diferente lo que era digamos, la primacía política que han tenido la familia Pose en San Isidro respecto a esta lógica de permanencia en el poder que tienen los distritos, los intendentes y los varones del conurbano. Está todo hecho por cómo funciona el sistema electoral, por la enorme dificultad que hay para meter concejales, porque son muy exigentes los porcentajes que hay que sacar para meter un concejal. Son cosas que quizás son aburridos, que el gran público no está consciente de eso, pero hay muchas dificultades para poder tener representación de minorías en los consejos deliberantes del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Y eso no tiene nada que ver con la elección, tiene que ver con el sistema electoral, que entre ellos se protegen y no lo tocan, o cómo están distribuidos los distritos. Vos viste lo que es La Matanza, un distrito de 2 millones de habitantes, o Lomas de Zamora, los distritos grandes no se tocan porque son bastiones electorales, pero son ingobernables como están. Pero el gran problema es que... serán ingobernables como están, pero son muy eficientes a la hora de juntar los votos. Absolutamente, pero los indicadores de pobreza, de desigualdad, no mejoran mucho. Digamos, son la principal fuente de votos y la mayor definición de las elecciones nacionales, pero eso no necesariamente se refleja en mejores condiciones. Pregunta final. Vos viste que cada uno de los candidatos, Scioli con Carville, Massa con Sola y Vinidexen, el Mauricio con Durán Barba. ¿Qué tienen de seductor estos personajes para que los candidatos los sigan al pie de la letra? Claro, bueno, además tenés todos los brasileños que están con De la Sota. El otro día contaban que después que se forma la alianza De la Sota-Massa se juntan los grandes popes publicistas extranjeros de ellos como la primera reunión de equipos de campaña. Primero, a mí me parece que son realmente muy oscuras las cuentas, porque son, digamos, consultores internacionales que cuestan fortunas a nivel internacional y que nunca están reflejadas realmente en las rendiciones de cuentas de las campañas, lo que vale un consultor de esos honorarios internacionales, mudarlo al país con todo su equipo durante los meses, etcétera. Pero olvidémonos del gasto, que es una particularidad de la Argentina. Sí.
El tema es ¿por qué lo seducen? ¿Por qué lo seduce? Como un tipo extranjero que viene a contarte la Argentina. ¿Qué me va a decir el señor Durán Barbas? Digo Barbas, Sí, que por ahí es el que más sabe de todo esto porque hace más tiempo que está. Pero pero a Barbas le dicen que nunca ganó una elección presidencial. Sí, pero la pregunta es ¿qué sabe del conurbano bonaerense? Bueno, tienen esta mirada del extranjero, que yo creo que tiene un poco que ver también, más no por la cosa nacionalista, decir extranjeros nacionalistas, pero me parece que refleja también una forma de ver la política que tiene mucho más que ver con mirar encuestas y ver los resultados de los focus group, etcétera, que con alguien que está en el terreno y saca del terreno conclusiones. Estos son que sacan de la vidriera conclusiones, no del terreno, ¿no? Y por eso me parece que también tenemos campañas cada vez más manejadas por publicistas y no por lo que eran los viejos jefes de campaña que juntaban los porotos, ¿no? Claro, Macri ya no cambia. ¿Decís alianza con Macri? Sí, alianza, competencia interna con Massa. Daría la sensación de que no. El esquema, y digo para cerrar el programa y no para despedirte porque te voy a despedir recibiendo el libro y dándote el angelito, esta definición. Macri pierde en la provincia de Buenos Aires, pero entra segundo para el balotaje. Sí. Los intendentes para la primera vuelta apoyan a Cristina, a Scioli y a toda la película porque van en esa lista. Ahí se elige, a ellos se les juega todo en la primera. Pero en la segunda ya están libres y pueden votar al que se le da la gana. Y por ahí votan, digo, ¿será ese el pensamiento mágico de Macri a quien de pronto las encuestas, la gente, la televisión, les parece que es el candidato más rendidor? Bueno, él debe creer que llega igual sin ir a una interna con Massa, que son más los costos de ir a una interna con Massa que los beneficios que va a obtener. Evidentemente la provincia de Buenos Aires sigue siendo su patarrenga y es difícil pensar en un escenario en el que vos puedas ganar en primera o en segunda si no tenés una base sólida donde tenés prácticamente el 40% del electorado, ¿no? Exactamente. Bueno, el desafío de Macri, el desafío del libro de ella, que acá lo tienen, no me lo he entregado, pero yo se lo hurto. Te doy el angelito. Muchas gracias. Es para ustedes, vale la pena. ¿Por qué la gente se interesa en un episodio que ocurrió hace tanto tiempo? Ya no hablemos porque una periodista se dedica a esto, pero ¿por qué la gente...? Pues es que es un misterio, porque también había una idea de que los 70 ya habían sido visitados, que no había más espacio para libros de los 70. Yo creo que es más que un libro de los 70 sí, y que no han sido tan visitados como creemos que fueron, ¿no? Y es una historia, digamos, es un drama apasionante, doloroso, porque es una época dolorosa en nuestra historia, ¿no? No, y además porque hubo muertos. Claro. Y además porque vemos que hubo derivaciones económicas que en términos generales no cuentan ni la historia, ni el relato, ni casi nadie. Está aquí. Gracias María, gracias a ustedes, los veo el próximo lunes.